En las lavadoras, dependiendo del modelo, podemos encontrar la presencia de una electroválvula de una sola vía o una electroválvula de doble vía, es decir, con la presencia de dos bobinas. La primera la encontramos normalmente en lavadoras bastante antiguas, mientras que este sistema lo encontramos en las lavadoras más modernas, ya que deben gestionar el funcionamiento del flujo cruzado del agua para permitir la toma tanto del detergente como del suavizante. En caso de que la lavadora no cargue agua, es necesario realizar la prueba de funcionamiento de la electroválvula. Y en este video veremos cómo hacerlo en los modelos que tienen una doble electroválvula. En concreto, cuando encontramos una sola electroválvula, tenemos esta situación: una entrada y una salida de alimentación eléctrica, y aquí la conexión de entrada del tubo de carga y la salida del agua. En el caso de que encontremos un sistema con doble electroválvula, encontraremos una entrada para el agua, veremos las dos bobinas de esta manera, y ambas bobinas tienen una sola conexión, un solo conector de alimentación. Por lo tanto, en el primer caso les remito a ver el video sobre cómo probar este tipo de electroválvula, pero ahora nos centraremos específicamente en cómo realizar la prueba en este modelo. Para verificar el funcionamiento de las bobinas debemos quitar el conector de alimentación. Como podemos notar, este conector de alimentación tiene 3 cables y en el conector obviamente encontramos, se los muestro en este otro de cerca, 3 entradas que conectan en paralelo las dos bobinas con el cable del neutro y llevan a cada una de las dos bobinas la alimentación directa. Ahora, para verificar desde un punto de vista óhmico si hay continuidad en ambas, colocamos un tester en la escala de 20 ohmios y realizamos la medición entre el primer y el segundo pin. Y obtenemos un valor de 4,02. Movemos la punta al tercer pin y obtenemos un valor de 4,04. Esto nos indica que el primer pin y el pin común, por lo tanto, las dos conexiones de entrada de la primera electroválvula son el primer pin y el segundo pin, o mejor dicho, de una de las dos electroválvulas, mientras que las otras dos conexiones son el primer y el tercer pin. Los valores son conformes a los que deben ser los de la bobina de la electroválvula, y si de todos modos movemos la primera punta al pin central y al externo, notamos que, el valor ha aumentado a 8,07, es decir, es la suma del valor de las dos electroválvulas desde un punto de vista óhmico. Esta verificación nos indica que las dos electroválvulas están funcionando. Ahora, si quisiéramos hacer una prueba adicional dando alimentación directa, deberíamos hacerlo ahora. Pero atención, esta es una intervención, un trabajo que debe evitarse hacer en casa o en todo caso debe realizarse con la máxima precaución. Debemos llevar la alimentación al 1 y al 2 y luego al 1 y al 2, es decir, primero y segundo, primero y tercero. Para hacer esto lo haremos con un cable de alimentación directa conectado con terminales de punta. Abrimos el agua, en este caso nos ponemos guantes y damos la alimentación. Hemos dado alimentación a los dos terminales, así que debemos tener cuidado de que no se toquen y vamos a colocar, como he dicho, el primero en el primer pin y el segundo . Bien, entonces hemos probado la primera electroválvula. Ahora, dejando siempre el pin en la posición 1, llevamos el segundo al tercer pin, es decir, a ese extremo para hacer funcionar la otra bobina. Bien, ahora desconectamos la alimentación. Y de este modo hemos logrado determinar que las electroválvulas están absolutamente funcionales. Otra manera de hacerlo sería tener un cable, es decir, un conector igual a este, dejarlo aquí conectado y luego con el conector cortado en las posiciones llevar la tensión a uno y al otro de los dos cables y llevar la tensión primero a dos cables y luego a los otros dos. Obviamente este tipo de trabajo también podemos hacerlo quitando completamente esta placa.
Podemos observar en este caso cómo las dos electroválvulas en realidad son dos electroválvulas individuales. Volviendo al sistema de conexión que vimos antes, y ahora les muestro, obviamente lo hemos hecho con el habitual cable de alimentación que termina con dos terminales conectados a pinzas de cocodrilo y las dos pinzas de cocodrilo luego conectadas a los conectores de las dos puntas. Ahora liberamos los dos fastón del cable de alimentación y en este punto, si quisiéramos realizar nuevamente la prueba de estas dos bobinas, podríamos hacerlo simplemente conectando la alimentación a dos terminales y suministrando la corriente. Entonces, la primera y la segunda